Para continuar con nuestras prácticas, entonces vamos a tomar esta pequeña sección de nuestro DER. Lo demás deben de cargarlo, ¿verdad? Todas las demás tablas deben cargar, así como está el enunciado del repaso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el lenguaje DML. Para ello vamos a utilizar esta sección del ejercicio. Entonces vamos hasta nuestro editor, pgadmin, y aquí vamos a hacer entonces las pruebas. Entonces vamos a hacer un select para tener las tablas con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer un select, elijo from ciudad, otro de empleado y otro de cargo. Bueno, vamos a consultar esto. No tenemos ningún valor. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a insertar datos. Entonces sería insert into ciudad. Vamos a pasarle los values 1, Asunción. Vamos a copiar, vamos a insertar por lo menos 3 registros. Esto sería el código 2, San Lorenzo 3, vamos a ponerle Capiatá. Insertamos 1, 2, 3, ya está nuestra tabla de ciudad. Ahora vamos a insertar encargos. Insertar cargos. Vamos a poner acá insertar ciudad. Entonces sería insert into cargos. Le puedo pasar yo aquí mis campos de cargos, que vendrían a ser el code card, el descript card, y luego le paso los valores, que va a ser 1 administrador. Voy a copiar esto y voy a pegar. Todo sería el número 2, va a ser el vendedor, y el número 3 va a ser el de compras. Entonces la tabla se llama cargo nomás, no cargos. Ejecutamos. Esto podemos ejecutar todo una vez también. Y ya está. Vamos a ver lo que tenemos en cargos. Efectivamente 3. Y ahí tenemos 3. Bueno, ahora vamos a hacer un insert en una tabla que tiene claves foráneas. Entonces insertar empleados. Para insertar los empleados vamos a hacer un insert into empleados values. Entonces le vamos a pasar el código 1 empleado. Por ejemplo, yo no le puedo pasar el código número 4 que va a corresponder. Vamos a hacer un select de empleados. Entonces este es el orden en el que voy a ir insertando. Yo por ejemplo no puedo poner el número 4. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo código 4 dentro de mi entidad cargo. Entonces podemos poner solamente lo que se encuentren en ese rango, o esos valores que estén en las tablas correspondientes. Entonces nombre de un tipo de dato varchar. Vamos a ponerle un nombre, un apellido, una dirección, y por último un teléfono. Entonces de esta forma yo inserto datos en una tabla que tiene claves foráneas. Vamos a ejecutar esto. Vamos a copiar. Vamos a insertar por lo menos 3 datos más. Con esos valores. Y también esto voy a cambiar. Vamos a poner ahora el 2 y vamos a poner el 3. Y vamos a repetir el 2 y el 3.
utilizar el 1 aquí. ¿Qué dice? La llave de duplicado unicidad de empleados pk código empleado igual a 1. Claro. Tiene que ser 2. Tiene que ser 3. Ejecutamos y vamos a ver lo que contiene ahora empleados. Genial. Ahora ya hicimos todos los insert. Ahora lo siguiente que vamos a ver es las consultas. Vamos a hacer una consulta anidada o consulta de varias tablas. Hay formas de hacer con join, que es también otra de las sentencias. Eso queda como tema de investigación. Vamos a utilizar solamente los select y vamos a llegar hasta las vistas. Entonces, para hacer un select de una entidad, de una tabla que tiene otras tablas relacionadas, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer una estructura. Vamos a hacer un select, vamos a poner un from y vamos a poner un where. Entonces aquí arriba vamos a poner todos los objetos, o sea, todos los campos que queremos visualizar. En ese caso vamos a visualizar el código del empleado, coma. A mí no me interesa el código del cargo, pero sí me interesa la descripción, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a poner descript car, que sería el campo de descripción de la tabla cargos, ¿sí? Luego vamos a necesitar el descript sub, no el código de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer un select, el select sirve para mostrar datos al usuario, no va a tener una utilidad el código ahí. Entonces por eso vamos a llamarle a las descripciones. Vamos a llamarle al nombre, apellido, dirección y teléfono. Bueno, hay algo que se llama alias, que es para cambiar el nombre de la vista. Cuando nosotros hacemos un select, el resultado muestra tal cual así como está definida la columna. Por ejemplo, description es un valor que un usuario común no va a entender, ¿verdad? Pero un informático sí. Entonces tenemos que, al hacer un select, tenemos que darle un nombre que pueda entender un usuario común. Entonces utilizamos el as. El as es un alias. Entonces va a ser alias ciudad. Vamos a llamarle directamente. Entonces que parezca el nombre de la ciudad. Este que es cargos, vamos a poner un as y cargo. Entonces el alias utilizamos para cambiar el nombre con el que se va a visualizar los valores dentro de ese campo. Bueno, lo siguiente que hacemos es llamarle a las tablas que están siendo utilizadas para esta consulta. En este caso tenemos el empleado o empleados. Luego también se utiliza la tabla ciudad y también se utiliza la tabla cargos. O sea, utilizamos entonces las tres tablas. Ahora podemos ya ejecutar esta consulta. Vamos a ejecutar. Es cargo nomás. Y ahí ya me aparece el resultado. Pero yo sabía que tengo solamente 3 registros. Aquí me aparecen 27 registros. Eso es porque este from no está discriminando qué campo es lo que nosotros queremos traer, ¿sí? Para eso tenemos que utilizar la cláusula where para hacer las comparaciones. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? Lo que vamos a comparar es que este código, ¿sí?, que está aquí, que pertenece al cargo, es el mismo que está, de la ciudad, es el mismo que está dentro de la tabla ciudad, ¿sí? También tengo que corroborar si el código del cargo es el mismo o corresponde o hay un número de cargo, ¿sí?, dentro de la entidad cargo. Entonces lo que hacemos es una comparación. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Voy a hacer aquí un select asterisco from. Voy a seleccionar todos los datos de empleados. Entonces me va a listar esos 3 datos que yo tengo ahí. Efectivamente, me listan los 3. Pero me aparecen así los códigos, ¿sí?
Y eso no es lo que un usuario necesita ver. Necesita ver la descripción del cargo y la descripción de la ciudad. Entonces por eso es que nosotros hacemos una consulta anidada. En esa consulta anidada podemos especificarle qué campo es lo que queremos ver, ¿sí? Entonces para hacer eso, lo que necesitamos hacer es unificar o comparar los códigos. Si el código que se encuentra dentro de la entidad o dentro de la tabla empleado corresponde al código que se encuentra dentro de la entidad cargo. El código de la tabla ciudad debe corresponder con el código que está en la tabla ciudad. En este caso, este campo está en la tabla empleados, ¿sí? Entonces tenemos que igualar, tenemos que poner que este código sea igual al que está en ciudad, que este código de cargo sea igual al que está en cargo. Entonces para eso vamos a utilizar el where. Pero antes de eso vamos a agregarle unos distintivos o unas etiquetas a cada campo para decirle este campo corresponde a empleado, este campo corresponde a cargo, este campo corresponde a ciudad, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar un comodín, vamos a llamarle, así que es una variable en donde me va a hacer un distintivo. Todos los que tengan ese distintivo entonces pertenecen a ese grupo. Entonces vamos a ponerle aquí una em de empleados, ¿sí? Este va a tener un distintivo o una etiqueta SIU y este va a ser un car de cargo. Entonces este campo que está aquí, código de empleado, corresponde a empleados. Entonces va a tener emp punto, el nombre del campo. Este campo de script que está aquí corresponde al campo car. Está un poco, está al revés el orden, pero no importa. Entonces va a tener este car, va a estar adelante y con un punto le voy a decir que este campo corresponde a cargo. Luego tenemos el cargo, la ciudad, que es SIU, su distintivo. Entonces vamos a ponerle aquí SIU punto el nombre de ese campo. Y luego tenemos el campo nombre que corresponde a empleado. Entonces en punto apellido que corresponde también al empleado, también la dirección y el teléfono. Bueno, ahora lo último que nos falta hacer entonces es igualar los códigos. Preguntar si este código que está acá dentro de empleados es igual al que está dentro de cargos. Este código que está de ciudad es igual al que está en ciudad. Entonces vamos a utilizar el CoreCat, va a ser igual a codcar. Y aquí le vamos a poner los distintivos. Entonces emp codcar, porque ahí tenemos ese valor, ¿sí? Es igual a car.codcar, ¿sí? Entonces le estoy diciendo el distintivo car en donde está ese campo. Entonces lo que estoy haciendo, estoy igualando los códigos, ¿sí? Si se dan cuenta son exactamente los mismos campos, lo que cambia son los distintivos. Bueno, luego de eso voy a poner un AND. ¿Por qué? Porque tengo otra clave foránea. Yo tengo que comparar todas las claves foráneas que tengo. En este caso tengo 1 y 2. Entonces voy a tener dos comparaciones. Entonces voy a tener la siguiente comparación es el codesiu es igual a codesiu. Y luego le ponemos los distintivos nuevamente. El primero es el empleado codesiu, porque está dentro de la tabla empleado, está este campo. Y dentro de la tabla ciudad también está el mismo campo. Entonces ahí utilizamos siu.codesiu. Bueno, vamos a ejecutar esto. Ahí efectivamente ya nos apareció así como debe ser, ¿verdad? El cargo, el nombre del cargo, la ciudad, ¿sí? Y todos los demás datos. Acá hay un pequeño error. Esto que está aquí no está bien y es por esta coma, tiene que ser un punto. Entonces ejecutamos y ahí sí, cargo, ciudad, nombre, apellido, dirección, teléfono. Bueno, esto sería entonces una consulta anidada con otras tablas relacionadas. Luego lo que podemos hacer también es crear una vista. Las vistas son ventanas
eh, para el usuario. Yo puedo crear una estructura de campos que quiero que se visualice, ¿sí? Y eso va a hacer que sea invisible para, por ejemplo, el programador. Están los administradores de base de datos que se encargan de hacer esto, ¿verdad? Y están los programadores que van a integrar la base de datos con una aplicación, ¿verdad? Entonces, a los programadores se le puede pasar solamente una vista y con esa vista ellos realizan su consulta, ¿verdad? Eso, ¿por qué se hace? De manera que no todos tengan acceso a los nombres de las tablas reales. Entonces, en ese caso utilizamos, por ejemplo, una vista, ¿verdad? Entonces, para hacer una vista, vamos a poner acá vistas. Se utiliza la sentencia create view, el nombre de la vista, vista empleados, por ejemplo, o v empleado, as, y entre paréntesis le pasamos lo que es el select, ¿sí? Lo que yo quiero mostrar. En este caso lo que voy a hacer es voy a copiar así mismo como está mi select anterior y eso voy a meter ahí adentro. Entonces create view, el nombre de la vista, as, y entre paréntesis le pasamos la consulta que queremos hacer. Ejecutamos, ya está ahí, y luego vamos a probar la vista. Para probar la vista utilizamos un select asterisco from y el nombre de la vista. Entonces vistas nosotros vamos a estar utilizando para cargar combos, perdón, para cargar tablas de datos, etcétera. O sea, vamos a utilizar mucho para hacer los reportes también. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar con esto, ya podemos acceder a cualquiera de estos valores que están aquí. Y después ya podemos hacer las diferentes consultas. Por ejemplo, con esa misma vista, podemos hacer un select consulta con una vista. Podemos hacer un select cargo from de empleados. Y ahí entonces me trae solamente los cargos de ese empleado. Y también le puedo hacer los where, ¿sí? Puedo hacer con una condición también. Consulta a una vista con una condición. Entonces select asterisco from empleados, mientras yo le puedo decir, a ver, voy a consultar todo otra vez para ver los campos. Mientras el teléfono sea igual a uno en específico que yo quiero, 0983366699. Entonces podemos hacer eso y efectivamente me trae solamente el dato de esa persona. Y en este caso me trae el cargo, ¿por qué? Porque eso es lo que yo le estoy pasando aquí. Si yo quiero el cargo, si quiero el nombre, puedo pasarle todos los campos que yo estoy necesitando. Mientras eso exista dentro de la vista, yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces todos estos campos yo puedo llamar el nombre y vamos a poner el teléfono. Ahí está. Bueno, luego de eso, lo que también podemos hacer es podemos concatenar dentro de una consulta. Entonces yo puedo también concatenar dentro de una vista. Utilizamos por ejemplo un select cargo, vamos a hacer un select concat, vamos a concatenar con concat cargo y el nombre, por ejemplo. Entonces acá le dejamos un espacio porque vamos a hacerlo así, nombre from el nombre de mi vista. Y ahí sale entonces el resultado. Podemos separar eso con poniendo una coma y un espacio ahí. Un espacio se pone así con las comillas. Ejecutamos y ahí está, compras. Entonces ahí podemos hacer eso también. Y
para eso básicamente se utilizan las vistas. También podemos contar la cantidad de registros que tenemos. Entonces contar registros. Para eso utilizamos el select count y le pasamos en un asterisco from el campo, o perdón, la tabla que yo quiero consultar, empleados. Ejecutamos y efectivamente tenemos 3. Entonces también tenemos esta consulta, el select asterisco, select count, mejor dicho, asterisco from empleados, que me sirve para contar los registros. Otra de las cosas que podemos hacer también es ver los cargos utilizados en empleado. Entonces para ello utilizamos la sentencia select asterisco from cargo, mientras el código del cargo in, que sería dentro de otra consulta, de select cat core from empleados. Entonces ahí lo que voy a ver es todos los cargos que están siendo utilizados dentro de empleados. Ahí está el resultado. Y también podemos ver cargos no utilizados. Entonces para eso vamos a utilizar la misma sentencia, pero en vez de not de in, vamos a ponerle not in. Entonces eso es para ver lo que no se está utilizando. En este caso es el 1. Otra de las sentencias también muy utilizadas es la sentencia o es la consulta entre rango de valores. Entonces, consulta entre un rango de valores. Por ejemplo, puedo hacer un select asterisco from de la vista empleado, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra vista, mientras el código del empleado utilizamos la palabra between y ahí le pasamos el rango, entre el 2 y el siguiente rango, que va a ser el 3. Entonces yo le estoy diciendo, selecciona todo lo que está dentro del empleado mientras el código esté entre el 2 y el 3. Esto se utiliza mucho para hacer consultas entre fechas. Entonces aquí tenemos 2 y 3 y le puedo pasar, por ejemplo, entre el 1 y el 3 y el resultado tiene que ser los 3 registros que tenemos. Puedo poner entre el 1 y el 1, vamos a ver lo que pasa, me trae solamente un registro. Entonces esta sería la consulta por rangos, que es algo que vamos a estar viendo también en programación. Otra de las consultas también que vamos a mirar va a ser la consulta con like. Eso vamos a utilizar para el buscador. Para buscar cosas utilizamos la sentencia like. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un select asterisco from la vista empleado. Ahí utilizamos la cláusula where, mientras vamos a ponerle el nombre like y entre comillas le vamos a pasar los valores. Por ejemplo, yo le puedo pasar este valor de porcentaje, quiere decir que es cualquier letra, ¿sí? Cualquier valor que esté antes de la B o de la D en este caso, que me muestre, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sale de esta consulta. Me equivoqué, eran comillas simples. Porcentaje y lo que quiero comparar.
no hay nada que esté antes de la D, entonces vamos a ponerlo ahí enfrente. Entonces quiere decir que empieza con D y luego de la D tiene cualquier letra. Vamos a buscar eso. Sí, efectivamente hay un nombre que tiene esas características. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el que más es usado es el porcentaje, el valor y luego porcentaje otra vez para obtener ya cualquier letra. Si en alguna parte tiene una D, entonces ya me trae ese valor. Puedo hacer eso también. Vamos a ver otro nombre. Voy a hacer un select asterisco from la vista empleado. Vamos a probar con otra letra, por ejemplo la G. Podemos poner una G aquí y entonces me tiene que traer ese valor con el nombre que tiene lo que yo estoy pasando. Entonces los buscadores eso es lo que hacen, utilizan la sentencia like para comparar si en alguna parte tiene ese valor que yo estoy pasando. Por último, lo que vamos a ver es una sentencia que nos va a permitir calcular el último código más uno de una tabla. Entonces, para utilizarlo eso en el botón o en el método generar código, porque nosotros tenemos que generar un código que va a insertar nuestro sistema. Entonces, para eso vamos a hacer consultar el último código más 1 para generar códigos automáticamente. Entonces para ello vamos a utilizar una sentencia. Esa sentencia es select cuál es, abro un paréntesis y escribo max, que sería el máximo. El máximo de, en este caso vamos a ver de la tabla ciudad. Entonces va a ser code ciu, que es el código de la ciudad, coma 0. Voy a cerrar ese paréntesis y ahí le voy a poner más 1. As, le voy a poner un alias, le voy a poner que se llame código. Entonces la cabecera va a ser código. Y luego le pasamos la tabla, from, en este caso, ciudad. Antes de ejecutar esto, vamos a hacer un select de la tabla ciudad. Select asterisco from ciudad. Vemos que tenemos 1, 2 y 3. Entonces el siguiente código debería ser el número 4. Y eso es lo que queremos hacer con el select cuál es, con esta función. Efectivamente, me aparece el código número 4 y son estas las sentencias principales que vamos a estar utilizando durante el transcurso de la asignatura.